Te damos gracias, nuestro Dios, que tú has permitido en esta hora, Señor, por tu voluntad, que hemos podido estar aquí, adorando juntos en tu santo nombre, adorando al Dios del Creador y el Dios de la redención. Le pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva en este día, que revele a nosotros verdades, que podemos escuchar tus palabras a nosotros en este día. Inspíranos, Señor, que tus santos ángeles nos puedan acompañar en este culto igual. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes que comenzamos en nuestras Biblias, quiero dar la bienvenida a Park View Seventh-day Adventist Church, la primera iglesia que se organizó legalmente en 1861. Aquí la primera conferencia organizada fue en Michigan, la primera conferencia organizada legalmente, antes que se registró en 1863 la conferencia general o el Review and Herald Publishing Association. Así que bienvenidos. Hay mucho que decir aquí referente, pero vamos a la escritura primero. Génesis capítulo 1. Este púlpito es una lucha para mí, pero le voy a explicar cómo esta plataforma vino a ser de tal manera en unos minutos. Génesis 1:28, y le voy a pedir a los hermanos que me siguen, por favor. 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo Dios. ¿Qué les dijo Dios, hermanos? ¿Me están siguiendo? Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y hacer ¿qué más? Y enseñorear. Enseñorar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios para Adán y Eva, hermanos? ¿Cuál era el plan de Dios? Multiplicar, llenar la tierra, tener dominio. El plan de Dios para el hombre original. El plan de Dios para Adán y Eva. ¿No será el plan de Dios para nosotros? Te pregunto, hermano. ¿Todavía? ¿Todavía es el plan de Dios? ¿Que llenamos toda la tierra? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, vamos a ver. Génesis capítulo 13, mis hermanos. Vamos al Evangelio. Capítulo 13. Ya estamos hablando de Abraham. Dios llamó a Abraham. ¿A hacer qué, mis hermanos? A salir de su tierra y le dio una promesa. ¿Cuál era la promesa? Él sería grande. ¿Y qué iba a pasar con su descendencia? ¿Todavía es el plan de Dios? ¿Sí o no, mis hermanos? La promesa de herencia a Abraham era la herencia de ¿a dónde? Bueno, vamos a mirar ahí. Génesis 13, 14, 15 y 16. Dice así el 14. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. Noten bien, porque Lot andaba con él y otros familiares, ¿verdad? Pero se apartaron en algún momento y ahí se queda Abraham. Y dice, alza ahora, eso es instrucción a Abraham de parte de Dios. Alza ahora tus ojos y mirad desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. ¿Tú te imaginas que Abraham está mirando? Dice, alza tus ojos, mira cuán lejos puede mirar, hacia por acá y por acá y por acá. Y mira todo lo que puede mirar. Dice versículo 15, porque toda la tierra que ves. ¿Cómo? Toda la tierra. Hasta donde puede ver y mucho más. Dice el 15, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente
para siempre. Y eso fue después del pecado. Pero eso es un pacto, una promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Tú crees que Dios va a ser fiel a su pacto, promesa con Abraham? ¿Dios va a ser fiel? Hermanos, ¿alguno de ustedes quisiera ser descendiente de Abraham? Que podemos recibir la bendición de esa herencia también. Interesante que nos encontramos aquí en Battle Creek, no en Parkview, porque la iglesita de Parkview lo movieron para Battle Creek y ahí se encuentra ahora aquí en Battle Creek. Pero originalmente esta iglesita estaba ubicado en Parkview, Michigan. Pero aquí nos encontramos en Battle Creek, el centro del adventismo, podemos decir, donde cuando se organizó la conferencia general por primera vez fue aquí, hermanos. El primer presidente de la conferencia general, comité, Review and Herald Publishing Press, el sanatorio de Kellogg's, todo eso se ubica aquí, hermano. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Qué aprendemos de eso hoy? Hay cosas que aprender antes que salimos de este lugar. Hay cosas que aprender. Cosas que debemos hacer y cosas que no debemos estar haciendo. Y debemos estar claros en todo esto. Así que quiero que vayamos a otros versículos. Quizás los versículos son muy sencillos, conocidos, pero vamos a tomar la relación a lo que vamos a decir. Vamos al libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 1. Versículo 2 al 6. Y usted conoce el 2 adelante. Muere Moisés y ahora está Josué. Josué queda como siervo de Dios, ungido para seguir como liderazgo dentro del pueblo de Dios. Dice aquí, levántate ahora, pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Ahora Josué se levanta como líder después de Moisés. Estuvo tiempo entrenando con Moisés, aprendiendo con Moisés, pero ahora queda como líder ungido espiritual de parte de Moisés, dejando la batuta de liderazgo, y Dios también reconociendo a Josué. Y le da mandato, levántate. ¿Qué dice? Levántate. Pero levántate no tú solo, sino tú y ¿qué más? Todo el pueblo, y ahora note bien, dice, tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya escuchamos un poquito de Abraham, ¿verdad? Esta gente de que está lidiando Josué, ¿de dónde salieron? Salieron de Egipto. Moisés los sacó de esclavitud. ¿Eran los descendientes de Abraham? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que Dios había prometido a Abraham? ¿Cuánto tierra? Y Dios todavía está trabajando en este momento para cumplir esa promesa. Noten el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que dice ahora, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa promesa para nosotros, mis hermanos. Todo lugar que pisare la planta de su pie será tierra conquistada en el nombre de Dios. Debe ser. Dice, desde el desierto y a este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los ateos hasta el mar grande, donde
Perdón, donde se pone el sol será vuestro término. ¿Hasta dónde? Donde se pone. A donde se pone el sol, mis hermanos. ¿Puede caminar hasta allá? Nadie te podrá, promesa para nosotros, hermanos, ¿ok? Lee ese versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, mis hermanos. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, esto viene con condiciones, ¿verdad? Dice aquí, esfuérzate y sea valiente, porque tú, ¿qué harás él? ¿Qué harás él? Repartirás a este pueblo por heredad. ¿Qué cosa? La tierra. La tierra a la cual juré a sus padres, Amén. a todos de la tierra que les prometió. ¿Cuánto era el plan de Dios que ellos conquistaran? ¿Cuánto pedazo de tierra? ¿Un pedacito en la esquinita, en Medio Oriente, por allá en el desierto? ¿O era toda la tierra? Claro, pueden seguir leyendo el capítulo 1. Hay condiciones, versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sea muy, ¿qué? Tenemos que ser, ¿qué, hermanos? Valiente. ¿Qué quiere decir valiente? ¿Que toda la vida va a ser fácil? ¿Que no va a tener que confrontar dificultades? ¿Que no va a haber luchas y contiendas? Tenemos que ser valientes, pero ser valiente ¿para qué? ¿Para pelear la batalla, para yo conquistar? ¿O valiente para seguir la voluntad de Dios? ¿Cuál de los dos tengo que ser valiente? ¿Quién va a pelear la guerra? Dios va a pelear. Yo tengo que ser valiente ¿en qué? En seguirlo a Él. Por eso dice aquí, solamente esfuérzate y sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas. Hermanos, promesa de Dios. Mira la intención de Dios para su pueblo. Nos quiere que nosotros hagamos su voluntad y su obra. ¿Cuál es su voluntad? Quiere que sean multiplicados y fructificados. Lo mismo que deseaba en el Edén, desea para nosotros hoy en día. Que llenamos la tierra. ¿Llenamos la tierra con qué? ¿Qué dice Apocalipsis 18:1? Dice, un ángel descendió. ¿Y qué hizo el ángel? Llenó, ¿dónde? Toda la tierra con su gloria. Es lo mismo. Es lo mismo. Eso es lo que desea el Señor. Vamos en el libro de Mateo. Capítulo 28. Usted va a hacer algo diferente este sábado. Vamos a ir a los antiguos. Vamos a usar las Biblias. Ya no van a tener el proyector ni el PowerPoint, mis hermanos. Vamos a hacerlo de forma pionero en esta mañana. Mateo 28, 18 y adelante, la gran comisión que Jesús da. Ahora, hemos escuchado lo que se mandó en el Edén. Hemos escuchado lo que se prometió a Abraham. Hemos escuchado lo que se levantó el pueblo de Dios a través de Moisés y Josué para hacer qué cosa. Y ahora en los días de los discípulos, ¿a qué mandó Jesús los discípulos a hacer? ¿A qué cosa? El 18 adelante, usted lo conoce muy bien de memoria. Dice, y Jesús vino y les habló a los discípulos diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id. ¿Y dónde? Id, enseñar todas las naciones. Hermanos, hay que entender bien cuál es la comisión para nosotros.
Y no era para los discípulos. Era para los discípulos en ese tiempo. Jesús lo estaba enviando, pero lo está enviando hoy a nosotros. Notemos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que he mandado. Y aquí, yo, dice Jesús, yo estoy ¿qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchamos la lectura bíblica, no hay necesidad de repetirla. Jesús manda a los discípulos. Ya vimos a Abraham, ya vimos a Moisés, ya vimos a Josué, ya vimos a los discípulos. Jesús envió a los discípulos, pero ahora hay un movimiento en el tiempo del fin, cuando el periodo profético termina, expira, después de los 2300 tales y mañana. Ahora hay un mensaje que dice ¿qué? Apocalipsis 14, 6 y 7. Oh, hermanitos. Ajá, vamos. Deben conocerlo, pero bueno, para el beneficio de todos. Otro ángel, vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía ¿qué? El evangelio eterno a predicarlo en todo Michigan. A los moradores de la tierra. A todos. ¿Quiénes son todos los moradores de la tierra? Entonces, ¿a dónde hay que conquistar, hermano? ¿A dónde hay que conquistar? ¿Dónde quiere Dios? Dios está cumpliendo su promesa. Cumplir el evangelio, llevar el evangelio a todo el mundo, es cumplir con la promesa de Abraham. ¿Me siguen? El evangelio es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham. Predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz. En alta voz. En alta voz. ¿Qué cosa hay que decir en alta voz? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de ¿qué? Y esta iglesia tiene que tener un mensaje. La hora del juicio ha llegado. Jesús intercede en favor de los santos. La misión de esta iglesia. ¿Hasta dónde hay que llevar? A veces, hermanitos, solamente meditamos nuestra iglesia local. A veces solamente meditamos la ciudad que vivimos. A veces solamente meditamos el estado que vivimos, que quizás vivimos en un estado tan grande que nuestra mente no va más allá del estado porque es tan grande. Pero realmente cada uno de nosotros tenemos que tener consciente donde Dios nos llama, porque nos puede llamar a cualquier lado de este mundo, pero es para llevar su mensaje. No es para vacaciones, no es para yo beneficiarme, no es para yo huir, no es yo para esconderme, es para conquistar en el nombre del evangelio. Si Dios me lleva a cualquier lado, si es en África, si es en Alaska, si es en cualquier lugar, en el lugar donde yo piso, donde mi pie caiga, debe ser conquista para el evangelio. ¿Entendemos esto, hermano? Ahora le voy a entrar a la materia. Ese fue el repaso. Esa fue la introducción. A este librito aquí, no sé si lo han visto alguna vez, se llama, es un librito de historia, Lecciones de Battle Creek. Puede ser posible que lo consigan aquí mismo, en Battle Creek, si Dios nos da oportunidad quizás mañana o algo para hacerlo. Dice la página 17, y pues voy a resumir, no voy a leer mucho porque pues, conozco un poquito la historia de mi cerebro. Que hubo en 1800, noten bien las fechas son importantes. 1855 había reuniones.
Había reuniones donde ya la hermana White y Jaime White estaban en Nueva York, en Rochester, New York. En ese lugar usted va a ver que comenzó la obra publicadora y había reuniones adventistas en ese lugar. Pero Jaime White y Elena G. White estaban buscando dónde iban a mover la imprenta, dónde iban a moverse para establecer la obra de publicación donde había más apoyo. Ya había suscriptores a la Review and Herald, al periódico The Present Truth y todas estas cosas. Pero estaban meditando dónde mover, dónde ubicarse ellos para hacer una obra. Ellos habían contemplado a mover a Vermont, el estado de Vermont. Y era su intención, su idea a investigar. Había una propuesta, algunos hermanos dijeron, mira, si vienes acá, prometemos apoyo, te construimos un edificio para la casa publicadora y pues ofrecemos ayuda. Pero dice aquí, dice, así estaban las cosas al final de 1855, cuando Jaime White llegó a Rochester, New York, con otras 13 personas que la acompañaban, con 14 recién llegados. No pasó mucho tiempo antes que necesitaran un centro de reunión más grande. La decisión de Jaime White mudarse a Battle Creek a final de 1855 se debió a su comprensión de que algo había de hacer con respecto a la imprenta. ¿Por qué vino acá? ¿Por qué se mudaron de Rochester, New York, upstate New York? ¿Tú sabes qué pasó en Rochester, hermanos? Pues se estableció una obra allí, pero ¿qué más significativo de Rochester, New York? Hay que dar más viajes, hermano. Rochester, New York, había mencionado a la hermana White, era el centro del espiritismo. De las hermanas Fox, y todavía tú puedes ir al lugar hoy en día donde dice, aquí se fundó el espiritismo moderno. En medio de eso se estaba dando un mensaje de amonestación a todo el mundo, a todo el pueblo, en el medio de ese lugar. Pero bueno, Jaime White, Elena G. White fue inspirado a mover esta obra de publicación donde tenías apoyo. Se les invitó varios hermanos reunidos, varios hermanos a venir aquí a Battle Creek. Habían aproximado un puñado de hermanos que estaban dispuestos a apoyar económicamente, a traer, a ayudar, a ser parte de la junta, a trabajar y levantar un edificio para poner una imprenta, porque una imprenta no se pone en una casa de un individuo. ¿Me siguen? Todo esto es importante, hermano. Hay que aprender algunas cosas. ¿Sí? Voy a leer un poquito más aquí, no mucho. Dice, algo que le preocupaba era su estado de salud. ¿Por qué quería mover las imprentas? Pues que estaba sobretrabajado, hermano, que necesitaba ayuda. Era su salud, estaba cansado, mejor dicho, exhausto. En poco tiempo tuvo una recaída por exceso de trabajo. En esas condiciones sabía que si moría, la imprenta sería de sus herederos y no de aquellos que habían dado o ofrendado monetariamente para su compra y operación. Y se preocupó. Edson se va a quedar. Edson, jovencito, era medio rebelde. O Willie White. Pero aquellos que donaron, aquellos que dieron recursos, deberían tener el beneficio de la imprenta, aunque Jaime White muere. Esto nos debe enseñar algo a nosotros, mis hermanos.
Nos debe enseñar, porque si algunos van a invertir en una obra, la obra le debe pertenecer a ellos, ¿sí o no? No me debe pertenecer personalmente a mí. Yo puedo desaparecer un día, cualquier cosa puede pasar. Yo puedo apostatar de la fe, yo puedo morir, yo puedo cualquier otra cosa. Pero entonces la propiedad, la iglesia, la imprenta, lo que fuera, ¿dónde debe quedar, hermanos? Se reunieron varios hermanos, no voy a seguir leyendo aquí. Si ven el libro, cómpralo. No lo piensen mucho. Unos hermanos ofrecieron invertir los recursos, dijeron, no, damos dinero para levantar un pequeño edificio, y van a ver, fue un pequeño edificio, aquí está. ¿Sí? Y se llegó aquí con Uriah Smith, el ayudante. Levantaron con recursos el edificio y comenzaron a trabajar. ¿Por qué se mudaron aquí? Porque aquí hace mucho calor. Me gusta el ambiente. ¿Eso no eran los motivos? No, ¿verdad? Porque algunos se creen que hay que mudarse solamente en ciertos climas. Y eso es el plan de Dios. Y tratan de usar el espíritu de profecía a decir eso. Encuéntramelo, por favor, porque yo no lo encuentro. Era donde Dios había indicado que se haga una obra. Ahora, para puesto avanzado, hacer cierta obra, cierta clase de obra, requiere ciertos climas. Cierta clase de obra. No sé si me está entendiendo. Pero Dios no ha llamado a su pueblo. ¿A dónde Dios ha llamado a su pueblo? ¿A qué parte de la tierra? A toda la tierra. ¿Estamos claros? Sí. ¿Hay que ver gente en Canadá? ¿Sí o no? ¿O porque es frío todos los adventistas deben salir de ahí? ¿Ah? ¿Hay que tener gente en Alaska? De hecho lo hay. Y están tratando de expandirse. ¿Debemos ayudarlos a ellos? Debemos inspirar gente que levante ahí. Debemos inspirar donde no hay obra, ayudar a existir para que vaya un misionero para apoyarlos a él, para que se levante donde él está. ¿O debemos sentarnos cómodos en nuestras iglesias y decir, bueno, ya tenemos iglesias nosotros, que los demás lo busquen así como hicimos nosotros? ¿Cómo se debe hacer, hermanos? Comparto unos datos. Este librito, bueno, los adventistas libres deben tener este libro. ¿Ah? El pastor Louis Schiff dice, pues yo no leo inglés. Esforzados, esforzados, esforzados. Tómense una clase en inglés. Habla con sus jovencitos, ya que hablan inglés. Dile que te expliquen algo, que lo leen y te lo explica usted. ¿Ok, hermanos? Mira, algo de este librito. Dios había traído a Jaime White, yo no tengo duda en mi mente, Jaime White, Leonard G. White, a este lugar, donde estamos ahora. Donde se dedicó a esta iglesia en 1861, Parkview Seventh-day Adventist Church. Noten bien, 1861. ¿Ya estaban aquí desde qué año? 1855. Oh, ya se aprendieron una fecha por lo menos. 55. 1861 se dedicó esta iglesia. Le voy a decir un poquito de datos más. De este púlpito hablaba la hermana White. ¿Lo sabían? Desde este púlpito, y por lo tal el tamaño del púlpito se rebajó para que la hermanita podía acercarse al púlpito. ¿Me está siguiendo? La hermana White se acercaba aquí y daba sus discursos. Noten bien, aquí no se necesita micrófono. Pero no solamente eso, sabía que en esta iglesia la hermana White tuvo una visión. ¿Sabían o no sabían?
¿Sabía o no sabía? ¿Tú sabes cuál visión tenía ella cuando estabas aquí? Hermanos, ya que algunos están apuntando, apunten. Park View, Seventh Day Adventist Church. Park View. Y luego busca la historia. En 1861, mis hermanos, ¿qué estaba pasando en el mundo? Ya le pregunté anteriormente en el día de hoy, ¿qué estaba pasando en el mundo? O por lo menos en esta nación, en Estados Unidos, la guerra civil. Y la hermana White en 1861 todavía no había comenzado la lucha, porque era más temprano en el año. La hermana White recibió instrucción y visión que esta nación iba a entrar en una guerra civil. Y le señaló varias personas que estaban en la congregación ese día, y decía, sus hijos, algunos van a morir en esa guerra. Todavía la gente no creía, la gente estaba viviendo aquí en Parkview o en Michigan, y ellos todavía no creían que iba a haber esta guerra entre el norte y el sur. Ellos creían, dice, si el sur se rebela, el norte, el ejército del norte vendrá, lo aplastarán y se acabó pronto. La hermana White recibió instrucción, dijo, ¿sabes qué? Dios está castigando esta nación por el pecado de la esclavitud. Tanto el sur por tener esclavos y mantenerlos, norte por no librarlos y hacer nada en favor de ellos. En esta iglesia, donde se sientan hoy en día. Parkview Seventh Day Adventist Church. Pero ¿qué sucede? 1861 se organizan legalmente para beneficio que muchos miembros, para aquellos que creen que no hay que organizarse legalmente, para que beneficio que muchos no tenían que aportar armas en el ejército, porque si no eran legalmente reconocidos como una iglesia, no había manera de, no digo protestar, sino objetar a ese servicio militar. O sea, sus jóvenes lo voy a tomar a las fuerzas, decir, necesitamos soldados, usted venga, usted tiene que aportar armas. Pero si legalmente existimos como iglesia, se dice, no, es que nuestra membresía, nuestras creencias no permiten que aportamos almas. ¿Ok, mis hermanos? El librito de Louis Schiff, que lo mencionó en la página 261, debe apuntar la página, para que tan pronto tengas el libro, lo vas buscando a leer. Dice aquí, después de la destrucción de Review and Herald, ¿qué pasó aquí en Battle Creek? Y la pregunta es, ¿por qué quemó? Tenía otro libro, no lo traje porque sería traer demasiado de libros. Bueno, hermanitos, vamos a hablar muchas cosas hoy. Pero noten bien que Dios inspiró que se trae la casa publicadora, que se establece una obra, se comenzó a establecer la obra y trabajar juntos y para difundir el mensaje. Pero no solamente se estableció aquí lo que es el Review and Herald Publishing Press, ¿qué más se estableció acá? El sanatorio de John Harvey Kellogg's, the Battle Creek Sanitarium. También se estableció otra cosa, the Battle Creek College. Tenemos escuela, tenemos sanatorio. Noten bien, hermano, yo quiero que entendamos algo. Todo el mundo se quería mudarse para Battle Creek. Todo el mundo quería venirse para acá con sus familias. ¿Por qué? Porque aquí está el adventismo, la cuna. Aquí está el adventismo, el Review and Herald está aquí, el sanatorio está aquí, el colegio y donde voy a mandar mis hijos está aquí también. Todo está noten la palabra, centralizado aquí. Dios desea eso,
¿Qué dijo la Biblia? ¿Qué dijo la Biblia? Oh. Pero eso no fue el único pecado, hermanos. Eso no fue el único pecado. El pecado fue traer el engaño, el misticismo en referente a la reforma pro salud y otras cosas espirituales, al traer, imprimirlo para beneficio de un sistema de salud apóstata que había entrado a Battle Creek por las enseñanzas de John Harvey Kellogg, que traía los remedios naturales del este y decía, bueno, vamos a practicarlos acá. Hizo conceptos de panteísta, que una cosa le afectó en enseñar la reforma pro salud, le afectó en la teología y en su mente. Y luego los enseñaba. Y tantos fueran afectados. ¿Sabes qué? Dios mandó juicio a Battle Creek. ¿Tú sabes lo que decían los bomberos aquí de Battle Creek, de esos fuegos? Vivieron los bomberos y en el mismo año se quemó el Review and Herald y el otro que se quemó el mismo año, ¿qué cosa? Sanatorio. Dice aquí que Dios tuvo misericordia. Este librito es aquí, el Ministerio de Publicaciones. Este librito. Dice que Dios tuvo misericordia. Entonces perdió ni una vida. ¿Me escuchan? Ni una vida se perdió. Dios tuvo misericordia, pero sí destruyó. Sí destruyó y fue juicios. Testimonios especiales. Serie B dice que algunos estaban promoviendo que los fuegos en Battle Creek no era castigo ni juicio de Dios. Dice, ¿sabes qué? Es totalmente incorrecto. Eran juicios de Dios. Dios los quemó, los trajo hacia abajo. ¿Tienen este librito, hermanos? ¿Sí lo tienen? Ministerio de Publicaciones. Estoy buscando aquí una página. La página 188 de este libro, el Ministerio de Publicaciones. Deben tener este libro. Yo siempre he tenido libros y traerlos a ustedes. Y a veces me abundan tirados ahí, nuevos. Y los hermanos no lo tienen y no lo quieren tampoco. Pues ahí no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero dice aquí en esta parte, dice un título, dice, una espada de fuego sobre Battle Creek. Ahí lo dice. Y ahí dice, antes del incendio que acabó con la planta de Review and Herald, estuvo angustiada durante muchos días porque ella ya había visto la destrucción antes que sucedió. Porque ya se veía, no voy a leer todos aquí, pero se veía en qué camino iban las cosas. ¿Tú sabes qué más hacía el Review and Herald? Comenzabas a publicar cosas comerciales a cualquiera que venía ahí con un trabajo, pero porque producía dinero, se imprimía, aunque eran falacias, eran cosas en contra del Evangelio, no eran verdades, pero eran trabajos comerciales. ¿Tú crees que Dios se hace de la vista larga, hermanos? Es su institución, no mío, no tuyo, no de nadie más, es la institución de Él. Ahora, perdón que los traigo y vuelvo otra vez, pero otra vez este libro de Louis Schiff, porque quería llegar a unos puntos antes de leer esta parte aquí, 261. Está en inglés, pero lo voy a decir más o menos en español lo que dice. Dice, después de
del fuego y destrucción del Review and Herald y también del sanatorio, 1902, ya en 1903, en el Congreso General se mencionó a tener un plan de descentralizar la obra y sacar instituciones fuera de Battle Creek, especialmente el liderazgo de la Conferencia General, que se sacara, y la Casa Publicadores también, y que lo sacara, lo llevaron ¿a dónde, hermanos? ¿Alguien sabe dónde lo llevaron? ¿Dónde se establecieron? Consideraron muchos lugares. Uno de los lugares considerados fue Nueva York, pero no se establecieron ahí. ¿Dónde lo establecieron? Washington, D.C., o mejor dicho, Silver Springs, Maryland. Y hasta ahí está hoy en día. Hasta el día de hoy. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto, hermano? ¿Por qué ahora dicen hay que descentralizar? Se van ahora el presidente de la Conferencia General, se van muchos de los líderes, se van hasta allá, pero aquí quedan algunos. Aquí quedaron algunos. ¿Quiénes se quedaron aquí? Se me está acabando el tiempo. ¿Quiénes se quedaron aquí? ¿Tienen una idea? John Harvey Kellogg se quedó aquí. Y no solamente John Harvey Kellogg se quedó aquí, pero John Harvey Kellogg era de tal espíritu, usted va a ver en la tarde hoy, que quería hacer todo grandioso, todo grande, todo que se mire, todo que el público podía tomar nota, podía mirar. Y por eso tuve los consejos. Mira, hay otro libro por allá que, no sé, los hermanos no les interesa para eso, no sé. La colección CRES. Allí sale todos los consejos en referente a la obra médica, los sanatorios, la reforma pro salud y cómo se debe establecer sanatorios y qué no hacer, restaurantes higiénicas y cuantas otras cosas, porque John Harvey Kellogg tenía unas ideas que no cuadraba con las intenciones de Dios. Él quería hacer sanatorios. Yo no quiero tener nada que ver con los ministros de la iglesia. Nada que ver con la organización de la iglesia. ¿De qué sirve un sanatorio que no está asociado con la iglesia? Nada. ¿Y un restaurante solamente para ganar dinero? Y debemos hacer decimos puertorriqueño, un sanatorio tan grande que todo el mundo en este mundo maravillado puede atenderse y decir, wow, qué edificio tan alto, que hay grande, qué maravilloso. Tú entras allí, hay un espacio tan grande, hay millones de empleados, hay tantas cosas allí. ¿Debemos ser sanatorios de esa forma? ¿O cómo deben ser los sanatorios? Pequeños, sencillos y en diversos lugares. Unos aquí, unos allá, uno por aquí, uno por allá. Porque ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta aquí? ¿Qué queremos hacer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Conquistar todo el mundo. Es mejor tener 5 pequeños que uno grandísimo. ¿Me siguen? Pero lo que pasa es que queremos el centro de la obra. Queremos el centro de todo. Y Dios no quiere eso, mis hermanos. Mira lo que dice aquí. Algunos tienen este librito, la colección CRES. Algunos lo tienen. La página 308 dice algo interesante aquí, hermanos. 308. Dice, la división de la Conferencia General en distritos de conferencia, uniones o cuerpos regionales, podemos decir, fue el arreglo de Dios. ¿Qué cosa era? Ya que está sonando el tren, ¿cómo tú crees que hermana White y Jaime White llegaron de Rochester a Battle Creek? ¿A patitas? ¿Con imprenta? No, lo escucha, ¿verdad? Ok, eso fue un comercial. Mira, aquí dice,
Aquí dice, la obra del Señor en estos últimos días no debería existir centros tipo Jerusalén. ¿Me escucharon? Fue el plan de Dios que sean cuerpos regionales, que la conferencia general no sea una dictadura, o que haya un hombre, o dos, o tres, que sea una dictadura de toda la obra que se hizo en Battle Creek. Se hizo un centro de toda la obra. La Battle Creek College ni siquiera lo pusieron donde Dios le había indicado. A Dios le había indicado, mira, un lugarcito por aquí, no muy retirado. Ustedes vieron en el camino acá, había campitos fuera de acá. Hoy en la tarde van a ver un sitio retirado, campito, ¿ok? De aquí, a minutos de acá, media hora, 20 minutos, algo así. ¿Qué hicieron ellos? Pusieron Battle Creek College en el medio de la ciudad, para que estuviera cerca al sanatorio de Battle Creek, para que estuviera cerca a la casa publicadora de Battle Creek, para que estuviera cerca a la conferencia general, para que estuviera cerca, hermano, es centro de la obra. ¿Qué dice el Señor? Lo voy a leer otra vez. La división de la conferencia general en distritos de las conferencias en uniones fue el arreglo de Dios, fue el plan de Dios. Tampoco fuera que nosotros todos fuéramos disparcidos, independientes unos a los otros tampoco. Ups, I'm sorry que lo digo. En la obra del Señor, en estos últimos días, no debe existir centros tipo Jerusalén. Ningún poder dictatorial, dice aquí. Perdón. Y en la obra en diferentes países no ha de estar atado. ¿Qué dice? En diferentes países no debe estar atado, dice aquí, mediante contratos de la obra centrada en Battle Creek. Pues este no es el plan de Dios. La obra en México no tiene que esperar a Battle Creek. Tiene que ir adelante. La obra en Perú tiene que ir adelante. No puede estar esperando que escriben aquí a Battle Creek que le digan, mira, ¿tú crees que podemos? No. Los que están allá, que trabajan allá. Claro, que trabajan en unidad juntos como cuerpo mundial, que no trabajamos contrario. Los hermanos han de consultar juntos, dice aquí. Deben ser, ¿qué? Consultar juntos, pues no encontramos tanto bajo el control de Dios, corazón y alma, así como Cristo y el Padre son uno. Enséñese esto y practíquese, pues que podemos ser uno en Cristo, en Dios, todo trabajando para mutua edificación. Voy terminando casi con los libros. Hay uno por acá que es importante leer hoy. Y con esto realmente termino. Voy terminando. Otro librito, esta quizás no lo tiene porque no lo ha ofrecido. No lo he encontrado una buena traducción este libro. Pero dice Cartas a Battle Creek, es el nombre. La traducción de este libro está fatal, pero pues yo lo comparo con el inglés y las citas que encuentro que se escuchan bien, pues lo uso. Si no, pues lo uso lo de inglés, traducción directa. Aquí está el Review and Herald. Dios los inspiró que lo trajera acá. También estableció y inspiró que se levantara una obra médica aquí. Casa publicadora va muy bien acompañada con sanatorio. No lo vais a entender mal. Debe ser un sanatorio sencillo. Una casa publicadora sencilla. Y que se publica la verdad. Y el sanatorio, escúchenme mis hermanos, porque ahí vamos a encontrar problemas. El sanatorio debe enseñar lo que es correcto doctrinalmente hablando.
Si el sanatorio comienza a incorporar todas las enseñanzas espirituales del mundo y ahora a practicar cosas ilícitas y enseñar cosas ilícitas, Dios se encargará de eso. Así como lo hizo acá. Debemos recordar algo aquí. Cuando van al sanatorio de Battle Creek, que vamos a ir ya mismo, pregúntase, ¿por qué Dios destruyó esto? Todavía hay una parte porque lo que es la intención de Kellogg's fuera imprimir su libro, El Templo Viviente, para producir dinero para ahora reedificar o reconstruir el sanatorio, pero para hacerle 3 veces más grande ahora. Porque no era ya suficiente. Interesante porque fue Dios que inspiró la reforma pro salud aquí, en Battle Creek. El primer organización o institución de pro salud fue aquí. Ahí estaba en la junta Jaime White, antes de John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg era un niño. La primera escuela con Harper Bell, que vamos a ver la escuelita, que era un estudiante de la escuela Oberlin, pero luego se convirtió adventista, fue aquí, en Battle Creek. Y se estableció una escuela pequeña, sencilla, donde estudió Kellogg, Edson White, y eran niños, ¿eh? Donde estudió Willie White. Sencillo, pero llevaba el plan de Dios. Trabajo manual, la Biblia como la base. Ideas inspiradas. Pero los hombres comienzan a mirar lo comercial. Los hombres comienzan a mirar lo grande. Mira, ese sanatorio, ¿tú sabes a qué clase de personas recibió? Bueno, el que nos va a dar el tour más adelante quizás no puede dar una mejor idea, pero le comparto la idea desde ahora. ¿Qué clase de personas se había atendido allí en Battle Creek Sanitarium? ¿Quién tú crees que se atendió ahí? Dime un nombre de una persona famoso, grande, que sí esto. Reyes, príncipes, presidentes, Abraham Lincoln. Interesantemente, si tú comienzas a viajar por aquí, que vamos a hacer más adelante, usted va a ver el Coliseo de John Harvey Kellogg, Credit Union de John Harvey Kellogg, Centro Comunal John Harvey Kellogg, Escuela High School John Harvey Kellogg. Van a encontrar, ¿verdad? Porque lo que pasa es que comenzamos a entrar a la comunidad y comenzamos a tener una influencia con la comunidad. ¿Eso es bueno? Sí, pero con un propósito. Es esta. Pero cuando usted ahora está divorciado del Evangelio en tus labores de sanatorio, de reforma pro salud, de salir de la ciudad, de la casa publicadora, lo que fuera, pero está divorciado de esto, no le sirve para nada. No sirve. Bueno, vamos a ir terminando aquí. Battle Creek Letters, la página 10 dice, para que vea otra forma de esto aquí. La luz que me dio el Señor señala que nuestra juventud no debe ir a Battle Creek para recibir su educación. Ahora, ella no siempre había dicho eso. Se había dicho de un momento adelante que era peligroso. Y cuando un momento que se estaba clamando ahora que debemos descentralizar, debemos llevar la obra a diferentes lugares y está haciendo peligro porque está muy cerca la apostasía ahora.
¿Tú sabes lo que pasó aquí? Algunos se levantaron en liderazgo, se fueron a otro estado. Luego trajeron la casa publicadora a otro estado. Pero aquellos que se quedaron, querían mantenerlo como un centro. Quería usar el sanatorio para mantenerlo como un centro. Quería usar la escuela. La hermana, otro momento, hermano, no da el tiempo, no da el tiempo. Es la limitación que tenemos por el pecado aquí en la tierra, es que se acabe el tiempo. Pero hermana White sale claramente y le dice a E.A. Sutherland y A.T. Jones, ustedes no hicieron la voluntad de Dios cuando se movieron a abrir la escuela de Battle Creek de nuevo. Era el plan de Dios de cerrarlo. Descentralización. Pero ¿qué quería Kellogg's? Quería Kellogg's que fuera un centro, descentralizar. ¿Ven el poder despótico? ¿Qué quiere el poder despótico? Centralizar, traer todos aquí. Y ahora el sanatorio afecta a la escuela. La escuela depende del sanatorio. Y uno, ¿verdad? Pero uno lo gobierna, lo controla todo. Vamos a ver al final el concepto de algunos hombres. ¿Por qué quieren centralizar? ¿Por qué desean tener todo centralizado? Es porque quieren ser reyes. Quieren ser papas. Usa esa palabra. Dentro del adventismo hay papas. Sí, algunos quieren ser papas. Y no estamos hablando de leyes. Dice aquí, nada ha cambiado en particular. Por eso no se debe traer los niños acá. Todo que en el pasado hicieron en Battle Creek, en lugar adecuado para nuestros jóvenes, existe hoy en día inadecuado. Dice, por lo que se refiere a la influencia. Se está enseñando, ¿qué tú vas a mandar a tus hijos? ¿Qué se le va a enseñar? Dice aquí, yo diría que tenga cuidado con los movimientos que se realizan. Dice, no es el designio de Dios que nuestra juventud debe ser llamada a Battle Creek. Mientras pasa por aquí, quizás mira, dice, ay, qué lugar, qué lindo, qué inspirador, wow, qué grande, piensa todo, hermano. Piensa lo bueno y piensa lo que debe ser corregido también. Sigue diciendo aquí ahora la página 12. Testimonio tras testimonio se ha dado en relación con peligro de centrar tanto en Battle Creek, la necesidad de abrir nuevos campos. ¿Qué hay que hacer? Nuevos campos y plantas de fabricación de muchos lugares. Oh, se me olvidó mencionarle. Aquí se fabricaba alimentos saludables. Otra cosa. Ahora, ¿todo eso se debe hacer? Sí, pero no centralizado todo en un lugar, y menos bajo un poder despótico, y menos que no lleva la influencia correcta. Una otra vez el Señor ha declarado que era su voluntad de que la empresa y los trabajadores recogidos en Battle Creek deben ser divididos en varias empresas. O sea, no bajo todo el poder, el dominio. Y voy a la última cita, ya que se están cansando ya. Dice aquí, la obra de Dios ha señalado para aquellos en Battle Creek fue para ellos salir de Battle Creek. Ahora, hermanos, vamos a aprender algo aquí, antes que terminamos esa cita. Oh, pero que le prometí una cita más, ¿verdad? Cuando una obra crece, y crece tan grande que no hay necesidad
que haya tantos aquí, ¿qué se debe hacer? Mantenemos eso solamente, hermanos. Porque por beneficio, sea económico o de apoyo o de liderazgo, lo que fuera, a veces lo que queremos es crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y nunca tenemos el plan de Dios en nuestra mente de llevar el evangelio en todas partes del mundo. No meditamos eso. Meditamos estamos cómodos, somos grandes, somos muchos en números. ¿Sabes qué? No deben ser muchos en números. Deben ser pocos. Deben ser pocos en muchos lugares. Es el plan de Dios. Así que la próxima vez que va a una iglesita que tiene 30 miembros como mucho, o 30, 40 miembros, no esté burlándose de ellos. Eso es el plan de Dios. Si usted aspira a tener una iglesia de 200, 300, 400 miembros, que lo tienen en muchos estados y es muy común hacer eso, créame que no está haciendo el plan de Dios. Los hombres hacen una cosa, lo que Dios quiere es otra. No se necesitan tantos. Voy terminando la cita. Que salgan de Battle Creek. Salir de Battle Creek y trabajar en lugares donde no había nada para representar la verdad. ¿Dónde debemos ir? Donde está calentito, donde a mí me gusta, donde yo estoy cómodo, en mi propio país. Así las plantas que se han hecho en muchos lugares, como los estudiantes, no se han reunido en una única gran empresa. Es el plan de Dios. Que una obra se levante, que se sostiene, que se ayude para que levante, que se construye, que se compre, que hay liderazgo, que se inspire, que se trabaje. Pero cuando ya está establecido, es tiempo de mirar a otro lado. A veces hay que prestar talentos para que vaya a levantar los otros. Ya que la iglesia, mira, hermanos, yo voy a decir, quizás digo demasiado, ¿no? Las iglesias no deben correr como entendemos que debe correr a veces. Pensamos en iglesias como empresas, solamente como empresas de negocios. Tenemos feligreses, ellos paguen, eso paga los biles, y hay empleados que son los ministros. A ellos se les paguen a brindar el servicio que nosotros estamos pagando. Eso no es el plan de Dios. Eso es en el mundo. Los recursos, sean diezmos, son de Dios. Y esa es la parte que no entendemos. O sea, cuando damos, cuando se da ahí, pues especialmente el diezmo, nunca era tuyo, nunca era pertenecía a usted, era de Dios. Por lo tanto, Dios lo puede emplear y usar como Él quiere usarlo. Pero lo que pasa es que como damos y tenemos el concepto mundanal, decimos, no, yo estoy dando, por lo tanto tú me das a mí el servicio que yo pido. Yo digo esto porque iglesias son establecidos por obreros que vienen y levantan una iglesia, lo ponen en orden, tienen sus talentos, lo organizan. Ya tienen todo. No hay necesidad de seguir. Ahora es para ellos a mantener, levantar, siguiendo la obra, creciendo. Y ahora ellos ayudando a levantar allá. Y eso incluye el ministro y los que tienen talentos dentro de la congregación también. ¿Cómo tú ves que estamos educando, enseñando? En práctica, en teoría, años y años y años y años. ¿Y hasta cuándo, hermanos?
¿Hasta cuándo? Dice, no, yo puedo aprender más. Siempre podemos aprender más. Pero si vamos a otro lugar que nadie nos sabe nada, algo lo podemos enseñar si llevamos 10, 50 años estudiando. Y si no ha aprendido nada, entonces es un problema serio. Bueno, me salí, I'm sorry. Mira, aquí vamos terminando. Manuscritos inéditos, el volumen 4. La página 266, 266. Hay un capítulo que se llama, noten bien el capítulo, el título dice, ni rey ni papa. El primer párrafo de 266 dice, hay un testimonio al presidente de ese tiempo, presidente de la Conferencia General, y dice a él que él no debe ejercer poderío ni como un rey ni papa sobre los miembros. Pero no voy a leer esa cita, sino voy a leer el último párrafo. Dice, ningún hermano debe convertirse, y aquí se está dirigiendo a John Harvey Kellogg, ningún hermano debe convertirse en un poder controlador, al punto de que el hombre ejerza una autoridad casi monárquico en Battle Creek. ¿Por qué quería centralizar Kellogg's? Porque él quiere ser un rey. Interesantemente, el presidente de la Conferencia General tenía el mismo problema, porque era la cabeza, un hombre de toda la iglesia, y quería gobernarla todo, las palabras de un hombre. Por eso ya dije, los cuerpos regionales era el plan de Dios, para quitarle poder a un hombre. Voy terminando la cita, dice, no debe ser un rey en Battle Creek o en cualquier otro lugar. Nadie debe tener poder para él en solitario llevar el timón en ningún ámbito de la obra. Dios nos libre de esto. Ningún hombre debe llevar el liderazgo, el timón, de una forma que determina todo, que decide todo, que dice que esto va a ser así y todos van a seguir lo que yo digo. Ningún hombre en esta tierra, sea el presidente de lo que fuera, no debe ser así. Ahora, debemos juntarnos como líderes y organizarnos, conversar, organizar la obra. Sí, pero debe ser en unidad con los hermanos, unidad con los ministros, unidad con los líderes, no siguiendo un poder despótico. Mientras meditamos todas estas cosas, hermanos, meditamos mientras estamos aquí en Parkview. Que Dios nos inspire este día, en este mismo lugar donde Dios inspiró a la hermana White, donde ella misma de este lugar se dirigía al pueblo, donde recibió la visión de la guerra, y en este lugar donde se levantó las instituciones de Dios. Meditamos algo. Cuando muchos predicadores hoy en día se está hablando de levantar instituciones, cuando muchos predicadores están hablando de sanatorios, casas publicadoras, puestos de avanzadas, miramos alrededor, muchas cosas nos pueden enseñar cómo hacerlo. O podemos ver muchas cosas y evidencia que nos dicen cómo no hacerlo, mis hermanos, pero que podemos seguir las instrucciones divinas. Que Dios nos pueda inspirar, que no sea un viaje perdido, que sea un viaje aprovechado a lo máximo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que hemos tenido en este día, Señor.
a escuchar tus palabras hacia nosotros, tus consejos divinos, tanto lo que están en la Biblia. Pedimos, Señor, que podemos ser de la herencia de Abraham, herederos de la promesa, coherederos con Cristo, que podemos dedicar todo nuestro ser, Señor, al avance de tu reino en este mundo, Señor. Que todo nuestra salud, nuestra sangre, nuestros músculos y huesos puede servir para esa causa, Señor, mientras estamos aquí vivos en este mundo. Que podemos tener propósito, Señor, en conquistar en el nombre del Evangelio, de llevar las buenas nuevas en cualquier lugar que nos encontramos y en el lugar donde tú inspiras que debemos estar. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que tú has instruido. Que los esfuerzos en los cuales dedicamos para levantar obras sea según tu instrucción. Sea iglesia, sea sanatorio, sea escuela, sea comida saludable, sea cualquier cosa en la vida. Pedimos, Señor, una gran bendición para tu obra en estos últimos días. Que puede ser prosperado según tu voluntad, Señor, y puede crecer como tú deseas. Pero que puedes llevar adelante, Señor, tus verdades. Y para que se haga eso, primeramente, Señor, para que haya unidad en tu pueblo. Que puede haber unidad basado en las verdades que tenemos a nuestro alcance, Señor. Pedimos, Señor, mientras estamos en este lugar, que nos puede revelar algunas cosas. Que podemos salir de aquí con enseñanza. Que sea un viaje en la cual te glorifiques a ti. Pide, Señor, que esté con nosotros el resto de este día y que tú puedas inspirar nuestros pensamientos. Y gracias por la oportunidad de estar presente en el nombre de Jesús. Amén.